comenzamos una nueva edición de Usted Tiene la Palabra aquí por Radio Universidad de Santiago. Saludamos a todos nuestros auditores y auditoras y por supuesto a Pedro Zamorano que nos acompaña desde la mesa de sonido haciendo posible este programa. Bueno, vamos a partir con música antes de presentarle un tema que tiene por título, a propósito de un seminario que se realizó este pasado 28 de abril, bastante impactante, porque relaciona el trabajo con sufrimiento, literalmente. Así que vamos a abordar este tema en torno a la salud mental de los trabajadores del sistema, cómo está organizado, ¿no?, el sistema laboral en nuestro país. Mucho más allá de la misma reforma. Esto es como cuando hablamos de la calidad, ¿no?, de la educación y nos preguntamos en primera instancia, y hemos de preguntarnos en primera instancia si nuestros niños y niñas son felices o no en el colegio o en el sistema de aprendizaje imperante. No sé si se acuerda que hace casi ya un año, se va a cumplir, de hecho un año en un mes más, falleció un dirigente de Transantiago que se quemó a lo bonzo ahí en Huechuraba, Marco Antonio Cuadra, ¿no?, que había sido desvinculado de la empresa Red Bus. Bueno, él murió justamente después ahí en la exposta central. Y cuando hace este acto no revolucionario, este acto extremo, hay que decirlo, y que es en sí también una declaración de principio bastante impactante, él deja una carta, de hecho dirigida a la presidenta Michelle Bachelet, donde le expone las precarias condiciones en que trabajan. Y es más, antes de justamente atentar contra su vida y quemarse a lo bonzo, exclamó que esto lo hacía por los trabajadores para que se marcara un precedente. ¿Por qué les cuento de este caso? Bueno, es un caso extremo, lamentable, dramático también, pero que no está tan alejado de lo que está pasando particularmente en Transantiago, pero también en otras organizaciones laborales, de cómo está también pensado este sistema. Porque hoy queremos hablar, y también así de fuerte es el nombre, el título, ¿no?, que tuvo un seminario que, como les dije al inicio, se realizó el 28 de abril pasado con la presencia de un médico francés, un psiquiatra y también psicólogo francés, Christophe Dejour, que plantea hace mucho tiempo, viene trabajando, ¿no?, el tema de la medicina en el trabajo y finalmente las patologías o los padecimientos que sufrimos o que sufren mucho de las personas relacionadas, cómo está pensada la organización propiamente tal, ¿no? No está pensado en el oficio mismo, en la actividad productiva, sino más bien de cómo se relaciona uno con los otros en este sistema bastante desigual. Y en ese sentido también él plantea cómo se ha ido banalizando la injusticia social. Bueno, el suicidio como analizador del trabajo en Chile. Ese fue el título de esta ponencia, de esta conversación en torno a este tema que queremos reflexionar esta mañana aquí con nuestros invitados. Se encuentra Daniela Ansaldo, psicóloga del colectivo de investigación PANAL, y también Pablo Zuleta, psicólogo del grupo Sufrimiento, Salud Mental y Trabajo de la Universidad de Chile. Ambas organizaciones fueron las que coordinaron este seminario a finales del mes de abril. Daniela, Pablo, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el programa. Gracias a ti. Sí, un tema fuerte, impactante. Yo supe de este tema a través de las redes sociales, vi un afiche con motivo, ¿no? Era la idea que ojalá pudiera venir Christophe, por temas de idioma no fue tan fácil y de agenda, hay que decirlo, así que también muy agradecida que estén acá. Y además es bueno también que después, ¿no?, de que haya sucedido este seminario, podamos compartir también con los auditores algunas de estas reflexiones. Bueno, cuando veo el afiche y veo el tema del suicidio, lo primero como que yo vinculo casi como por imaginario colectivo es con lo que pasa recurrentemente, estadísticamente hablando, en Japón, ¿no?, donde las personas realmente se les colapsan tanto en el trabajo. Hay esa frase, ¿no?, de trabaja como chino, que es bastante lamentable. No solo hay un tema de mucha responsabilidad, de compromiso, que es parte de la idiosincrasia de ello, de Oriente en general, pero de Japón en particular, pero es bastante común ver personas que uno llega en la mañana y no se fue este trabajador y está ahí muerto, ¿no?, en su escritorio o en su quehacer. El colapso literal de su propio sistema.
Y esa realidad no está tan alejada de Chile, sobre todo en ciertos rubros o en ciertas áreas. Contémosles un poquito cómo nace esta idea, ¿no?, desde Chile, de traer a Christoph como uno de los expertos en la materia, y también cómo se empieza a articular este seminario, y ahí vamos hablando de las reflexiones, por supuesto. Daniela. Mira, básicamente la idea de hacer esta actividad con The Jurs tenía por sentido acercar un poco toda la experiencia y conocimiento que él ha ido acumulando a través de los años, y que a nosotros nos parecía que hacía mucho sentido con la realidad de lo que estaba sucediendo acá. A él lo trae la Universidad de Chile en conjunto con otras instituciones, la Embajada de Francia, ¿no? Sí, varias más. El programa psicoanalítico. Sí, el programa de psicoanálisis. Y nosotros, bueno, le planteamos la solicitud de poder tener un espacio distinto, que saliera un poco de la academia, que pudiera ser una conversación un poco más horizontal con él y con trabajadores, y la Universidad de Chile accedió, con lo cual estamos súper agradecidos, y bueno, y se logró hacer esta actividad. El tema del suicidio aparece porque nosotros nos empezamos a formar hace un tiempo en estas materias, y entonces uno empieza a poner como más ojo, ¿cierto? En ciertas noticias, en ciertas cosas que te van contando trabajadores, y la verdad que esto que tú dices, claro, en Japón, en China, en Francia, que han habido como casos emblemáticos, no sé, la gente que trabaja en las empresas que fabrican los iPhone, ponte tú, que se han suicidado como colectivamente, o sea, hay unos casos bien terribles. Uno lo ve como lejano, pero la verdad es que no es tan lejano. Lo que pasa es que es invisible. Exacto. Entonces, cuando tú empiezas a buscar más, a escuchar más, te empiezas a dar cuenta que en realidad acá también se está gestando un malestar, una tensión en los espacios de trabajo, que podría llevar también a situaciones de mayor gravedad de las que tenemos hoy. Y hoy hay instituciones donde hay mucho suicidio. O sea, ya uno es grave, porque te habla además de sufrimiento colectivo. O sea, ese suicidio no es el suicidio de la persona por sus problemas individuales. Exacto, no es el padecimiento solo de esa persona. De alguna manera denuncia, es portavoz de lo que ese colectivo está viviendo. Exactamente. Entonces, ya uno es algo, como el vocero, ¿no? Algo, claro, algo que hay que mirar. Cuando tú tienes, no sé, 5, 10, 20, 30 en una misma institución o en un mismo sistema de trabajo, digamos, chuta, algo está pasando. Hablemos entonces un poquito de los padecimientos, ¿no? Lo que llevan a este caso tan extremo como quitarse la vida. Patologías que también ya están clasificadas, ¿no? Que tienen ya una nomenclatura. Algo hemos hablado también aquí en el programa, ¿no? Del burnout, o esto de quemarse o colapsar también en el sistema del trabajo. Hay una tipología también para Japón, ¿no? Que está relacionado con lo mismo. ¿Qué otros padecimientos también se pueden entender? Independiente del nombre de Daniela o Pablo, finalmente, ¿qué es lo que está pasando? Que la gente, porque aquí se habla, y siempre se ha hablado, ¿no?, de que Chile es un país donde se trabaja muchas horas, y que eso obviamente implica mucho desgaste, no solamente mental, sino físico, emocional, quita horas de calidad de vida, de ocio, de familia, para qué decir. Y a propósito del Transantiago, ¿no? Todo lo que implica también los traslados, porque está todo muy centralizado, gente que se demora 2 horas en la mañana y en la noche de nuevo, o sea, sale a oscuras, vuelve a oscuras a la casa, agotado, y claramente tampoco eso se condice en realidad con una productividad, porque está relacionado también en que cómo está uno. Si uno está literalmente quemado, colapsado, no va a rendir lo que quisiese. Bueno, más allá de eso, porque eso es lo que muy frecuentemente se habla y está como en boca de todo. Y también se habla del clima laboral, ¿no? Del ambiente laboral. Ahí las áreas o los departamentos de recursos humanos también han sido vitales y cada vez más necesarios. Y por supuesto también la labor de ustedes como psicólogos o como, digamos, terapeutas y encargados de la investigación, de la reflexión y la clínica y el tratamiento en torno a la salud mental. Pero el suicidio propiamente tal, como tú dices, o cosas tan extremas, están muy invisibilizados. Sí. Cuéntanos un poquito de los padecimientos, Pablo. De lo último que tú planteas, esta idea como del trabajo como un clima, quizás es justamente ahí donde la perspectiva del profesor de Jurs marca una diferencia importante. Desde esta perspectiva, el trabajo no se constituye como un entorno, sino que justamente lo que hace el trabajo es penetrar la subjetividad. Es decir, el trabajo está adentro de uno.
va constituyendo a la persona, digamos, ¿no? Y en este marco de lo que decía Daniela, de cómo se gesta este seminario, para nosotros era muy importante escuchar esto desde los mismos trabajadores, digamos, ¿sí? Entonces, los colectivos en los que trabajamos diseñamos de alguna manera un dispositivo de escucha y de conversación. De hecho, los llamamos conversatorios, porque es como un espacio donde pueda surgir el habla de los trabajadores, puedan conversar justamente, pero en virtud de una escucha, ¿sí? Porque de lo que nos damos cuenta ahí es que cuando uno escucha, el otro se escucha a sí mismo cuando habla, digamos. Entonces, es como la idea de que... Va tomando conciencia. Va tomando conciencia y los trabajadores al conversar empiezan a darse cuenta de que sabían cosas que por ahí no sabían que sabían, ¿sí? Y para nosotros fue muy impresionante darnos cuenta que hay muchas de esas cosas que sabían, pero que no sabían que sabían, tenían que ver justamente con cuestiones importantes de la teoría del profesor de Jurs. Por ejemplo, esta idea de que el trabajo está adentro. Se expresa, por ejemplo, cuando en un conversatorio la gente te dice, es que el trabajo se mete en la cama. Es decir, entonces el trabajo no termina en el lugar de trabajo. No me deja dormir. El trabajo se va contigo a la casa, como decían recién, se enfrenta lo sufre también la familia, etcétera. Sueña. Y en la cama, y uno Exacto. sueña con el trabajo. Uno tiene pesadillas, ¿sí? o buenos sueños también. Y proyecta lo que no dijo o lo que no hizo en la familia. Es decir, Termina de procesar durmiendo. Exacto. Uno sigue trabajando. Eso fue muy interesante. Por ejemplo, el mismo profesor de Jurs plantea en su primera conferencia, dice, anoche no dormí muy bien, tuve pesadillas con esta conferencia, soñé que me salía mal. Es decir, estuve trabajando. Lo mismo me pasó a mí anoche con la entrevista acá y eso. Como que uno Estabas sigue, estresado, Pablo. Claro, no, estaba un poco nervioso. Entonces uno Acá sigue, hay buen ambiente, te voy a decir. Sí, de todas maneras. Pero lo que quiero decir es que uno sigue trabajando y entonces el trabajo está adentro, no tanto afuera. Ok, Por no es eso un la entorno. perspectiva- Qué por eso bueno la perspectiva, por sacar eso la eso. perspectiva es una perspectiva más bien de orden clínico. Sí, porque se da, o sea, ¿qué quiero decir con eso? Que al formar parte de la subjetividad, el trabajo no es neutral para la experiencia del ser humano. O sea, y ahí tenemos dos polos posibles, ¿no es cierto? O es dañino para la salud, que es lo que investigaba la disciplina, por ejemplo, antes de la psicodinámica del trabajo, que era la psicopatología, el trabajo que buscaba la relación entre la organización del trabajo y la enfermedad mental, ya digamos la locura. Y luego la psicodinámica del trabajo, que dice no necesariamente la organización del trabajo enferma directamente, así de una manera tan lineal, sino que los trabajadores también construyen defensas colectivas e individuales ante ese sufrimiento en el trabajo. Y entonces eso es lo que genera finalmente el sufrimiento, ¿no? Desde esta perspectiva, el sufrimiento ocurre cuando todos vamos al trabajo, ¿cierto? Y hay una prescripción del trabajo, es decir, lo que tenemos que hacer. Pero cuando vamos a hacer el trabajo, la verdad, digamos, estamos haciendo el trabajo, tenemos que recurrir a otras cosas. No podemos hacer solo lo que está prescrito, porque si hacemos todo lo que está prescrito, el trabajo no resulta. Por ejemplo, falla el micrófono, por ejemplo. Tenemos que hacer algo, que el compañero que está allá adentro tiene que resolver, etcétera. Todo eso requiere la puesta en juego de la inteligencia y de la subjetividad toda en el trabajo. Entonces, es ahí donde está el trabajo. Y el sufrimiento surge ahí, en ese desfasaje entre lo que está prescrito y lo que efectivamente tengo que hacer. Entonces, el sufrimiento no necesariamente es una fatalidad, dice Jurs, porque también el sufrimiento lo que hace es movilizar tu inteligencia. Exacto. Entonces, cuando los trabajadores pueden movilizar su inteligencia y movilizar su personalidad toda en el trabajo, pueden tener incluso ganancias en el registro de su identidad, digamos, ¿no? Hay una cuestión incluso que puede enfocar hacia la realización personal de uno. Pero eso va a ocurrir sí, solo si la organización del trabajo permite el reconocimiento de aquello. ¿Se entiende? Te permite Sí. hacerlo y luego lo reconoce. Exacto. Porque a lo mejor, ponte tú en este caso de la radio, hay ciertas flexibilidades, ¿cierto? Pero cuando tú empiezas a pensar, ponte tú, trabajadores públicos, oficinas, administrativos, gente que está en las cajeras. O sea, si tú te fijas, tienen protocolizado hasta el saludo. Ni siquiera el saludo pueden formularlo desde su propia subjetividad. Bueno, siempre va a haber una manera de hacerlo. Te fijas el tono, cada una lo dirá. La mirada, con con o todo sin eso, sonrisa. Todo eso es parte de la persona, digamos. Pero de alguna manera, lo que estaba explicando Pablo, y un poco en relación a las patologías y por qué se llega a la patología, es justamente porque la organización del trabajo hoy día está cada vez más llena de normas, protocolos, procedimientos, un cómo hacer tipo.
Entonces, ese cómo hacer tipo va limitando tu posibilidad de movilizarte, de desplegar tu inteligencia. La inteligencia que no es solo lo cognitivo, sino también tus afectos, y cómo desplegarte un poco más en el trabajo. Ahora, uno podría creer que históricamente se ha ido flexibilizando el trabajo, se ha hecho un poco más autónomo, las estructuras verticales ya no son tan rígidas, son un poquito más horizontales, donde la colaboración o la cooperación tienen, digamos, mejor cabida. La esclavitud se ha erradicado, por lo menos en ciertas formas drásticas, porque de alguna forma también existe, hay que decirlo, y para qué decirlo, nosotros lo hemos comentado también aquí cuando hablamos de la trata de personas, o finalmente también lo que está pasando fuertemente en nuestro país y en el mundo en general con los migrantes. O sea, hay un tema también de esclavitud escondido, ¿no? Solapado. Pero si pensamos en las organizaciones laborales comúnmente o al menos políticamente correctas o aceptadas, eso no está. Y a propósito de lo que hemos hablado, ¿no? De esta necesidad desde la empresa, así como hacia afuera, responsabilidad social empresarial, hacia adentro también el recurso humano, algo fundamental, y por eso también hay psicólogos que atienden, no sé qué. ¿Cómo se entiende esta dicotomía también, como también en la valoración del trabajo y la valoración del factor humano dentro de la organización capitalista imperante aún? Mira, eso es súper interesante, porque efectivamente tú dices, ha cambiado, a lo mejor uno podría hablar de que hay mejores condiciones de trabajo, qué sé yo. Sin embargo, y esto también lo plantea el profesor de Jurs en el seminario, el suicidio en el trabajo es una cuestión nueva. Es decir, es una cuestión que se empieza a registrar. Él tenía datos, por ejemplo, desde los 90. Entonces, eso no quiere, eso uno piensa, es que antes no había sufrimiento, no había explotación, o esto que tú dices, incluso que ahora supuestamente han cambiado las condiciones, no debería haber suicidio. Entonces, ¿qué pasa? Es súper interesante, pero ahí el acento que se pone desde esta perspectiva está puesto sobre lo que el profesor llama el giro gestionario de alguna manera, ¿no? Y ahí hay una herramienta o un instrumento que parece ser sumamente nefasto y que tiene que ver con la evaluación individual de los resultados, de las competencias y sobre todo de los resultados en el trabajo. Y que se somete a una, como dice, ¿cierto?, una evaluación individual, donde la cooperación desaparece, digamos. Entonces, uno se sorprende, y los mismos trabajadores se sorprenden diciendo una cosa que además los contraría éticamente, porque terminan diciendo, chupaya, parece que a mí no me conviene que a mi compañero le vaya bien. Wow. Porque le va a ir mejor que a mí, entonces no me conviene que le vaya bien. Entonces el lazo, la solidaridad es lo que se merma. Entonces, pareciera ser que este problema de la soledad, de este quiebre en el lazo, sumado a esta idea de que ahí hay un conflicto ético, porque en realidad, pareciera que en realidad no queremos en realidad que le vaya mal al otro, pero parece que el trabajo me obliga a que por ahí es mejor que al otro le vaya mal. Ese conflicto ético, sumado a esta necesidad de rendir de manera individual, tendría una relación directa con el tema del suicidio, digamos, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿cierto? Es como bien interesante. O sea, de alguna forma la lucha por la injusticia social sigue siendo individual, sigue siendo valorada en relación a uno finalmente, y no a un colectivo real, donde uno está en cooperación. Se han roto los lazos. Y eso también se escuchó en las conversaciones que tuvimos con trabajadores. Por ejemplo, con la Federación de Sindicatos de Trabajadores Eléctricos, donde ellos, ponte tú, nos decían, antes, bueno, con todo este tema de la subcontratación y que empiezan como a tercerizar muchos servicios. Entonces decía, antes, cuando éramos todos trabajadores de la misma empresa, había uno que había sido supervisor en como de una cuadrilla de trabajadores. Entonces decía, yo los veía llegar, yo sabía cómo llegaban. O sea, yo sabía cuando uno llegaba mal, cuando uno había, no sé, uno había carreteado mucho el fin de semana, ¿te fijas? Entonces lo cuidaba de que no subiera al poste. Pero ahora no nos conocemos. Unos son de una empresa, otros son de otra. ¿Te fijas? Entonces esto como del grupo, de la grupalidad, de la convivencia conjunta, eso se ha ido rompiendo. Cada uno tiene sus metas, cada uno sus indicadores, y claro, es flexible. Tú trabajas por objetivo a lo mejor. Eres tu propio gerente. Eres claro. Te automandas. Pero te claro. autodiriges. Todo es auto. Ahora, eso entonces, por lo que están diciendo, podría indicar que esta ruptura del lazo
proviene en primera instancia de la misma organización, que no provee o no está interesada finalmente en que se produzca esta, digámoslo de alguna forma, amistad o solidaridad. Y cooperación entre sus propios trabajadores, porque finalmente, al fortalecerlo, la guerra, entre comillas, está hacia el empleador. ¿No? O sea, debilitar finalmente los sindicatos, los gremios. La fragmentación sindical, o sea, porque tú entras en Santiago, yo no te podría decir el número porque yo creo que nadie tiene el número exacto. De hecho, lo pedimos a la Dirección del Trabajo y nos mandaron una cantidad de documentos que no se puede entender lo que es, pero deben haber más de 200 y tantos sindicatos. Entonces, algunos además constituidos por la misma empresa. Entonces empieza una lucha. Por ahí uno de los trabajadores de ahí lo decía, ellos compran dirigentes y luego los ponen como frente de choque. Pero el choque es entre los trabajadores. Exacto. O sea, es entre los dirigentes que están de alguna manera ubicados en el lugar de la empresa contra los otros dirigentes y trabajadores que están en la otra postura, en el otro frente. Exacto. Digamos. Entonces lo que se rompe es la convivencia interna. Y eso es lo que de alguna manera deja de proteger y lo que podría explicar el cambio que se ha dado entre el sufrimiento anterior, que quizás era un sufrimiento más físico, de la explotación propiamente tal, claro. De la explotación que uno tiene en el imaginario como del obrero, te fijas, de las horas de trabajo, de la fuerza, y lo que está sucediendo ahora, que quizás, claro, es un trabajo menos forzoso, pero... O sea, el cuerpo físico... Subjetivamente está más esclavizado. Y ahí se entiende. Ponte tú también, como tocaste el tema de la esclavitud, y en las patologías, yo creo que es lo que hoy día mantiene a mucha gente en lugares de trabajo donde sabe que está con malestar y con sufrimiento, es el endeudamiento. Exactamente. Entonces, hoy día una de las grandes esclavitudes es esa, y es lo que también ha estado exponiendo la Fundación Sol a través de análisis más económicos, ¿cierto? Sí, lo hemos invitado varias veces acá justamente, a propósito de los sueldos ahí te dan como y los un poco endeudamientos. La realidad misma, los números. Eso hace que se acepten muchas cosas. Cuando tú recién hablabas de patología, claro, las más conocidas, el acoso, el moving, el carochi, que no está reconocido acá. Pero, por ejemplo, el abuso en cuanto a eso, la explotación del sufrimiento. Eso es violencia. Y hay algo interesante que dice Christophe Dejour, que es en torno a que el desgaste mental en el trabajo está directamente proporcionado o relacionado, ¿no?, con el compromiso que tienen los trabajadores. Bueno, esa es una paradoja tremenda, ¿cierto? Exacto. Porque ¿cómo hacemos entonces, ¿no? Entonces, como que pareciera que... ¿Importa un pepino? El mensaje que siempre se nos da es como que nos comprometamos con lo que hacemos, que lo hagamos bien. La camiseta bien puesta. Pero parece ser, que él también lo decía en el seminario sobre suicidio, decía, pero parece que hay que tener ojo y cuidado, digamos, ¿no? Porque pareciera ser que a mayor compromiso, claro, mayor es el riesgo, ¿sí? Porque mientras más movilizaste a tu subjetividad... Y por eso mismo, por esta subjetividad, por tener tan insertado, tan dentro finalmente el trabajo, ¿no? Donde también se te confunde con la imagen paterna, con la autoridad. Bueno, ustedes como psicólogos sabrán, más allá de hacer un psicoanálisis que no sé qué corriente vienen, pero finalmente uno tiene muchas cosas vinculadas al trabajo, con la propia valoración, ¿no? La que hace uno mismo, la autoestima propiamente tal, también la relacionada con la aprobación social, el tema del dinero, y por lo tanto también tener un cierto estándar de vida, y por eso caer también en el endeudamiento, donde los chilenos tenemos la tasa más alta dentro de Latinoamérica. Ahí a mi juicio hay un temazo, porque lo que se pierde o lo que se hace finalmente invisible es el trabajo. Porque, por ejemplo, cuando se evalúa, no se evalúa el trabajo, se evalúan los resultados del trabajo, pero no se evalúa lo que esa persona hizo para lograr lo que logró. Eso queda invisible, lo decíamos hace un rato. Todo ese proceso que incluso pasa por la ensoñación, eso no se puede observar, no se puede medir. Entonces lo que se observa son, con suerte, los resultados del trabajo. Pero hay distintos tipos de trabajo. Hay trabajos más fáciles, por ejemplo, que se llega a buenos resultados fácilmente, pero hay gente que está trabajando en cuestiones que son realmente difíciles, donde trabaja muchísimo, pero los resultados no son los que se esperan. Y muchas veces no tienen relación también con lo que han hecho ellos, tiene que ver con un sistema, con la misma burocracia. Lo mismo en Santiago. Y como la evaluación es individual, a la hora tú, por ejemplo, que veíamos, y se rompe el lazo también a la hora de tú debatir eso o negociar eso por ejemplo, con la jefatura, digamos, que la negociación se vuelve individual, y ahí la asimetría de poder es escandalosa, digamos, o sea, en rigor no hay negociación. Entonces, cuando se rompe la negociación colectiva, el lazo colectivo, hay un problema. Te quedas solo. Exacto. Y ese es el tema de la soledad,
que genera este sufrimiento. Que además es otro factor, entonces como que vamos añadiendo más y más aliño a este sufrimiento y empiezan a suceder estas patologías, que la más grave, extrema. Me gustó cuando lo dijiste como revolucionaria, porque efectivamente es un acto revolucionario suicidarse, es romper con todo. Es decir, yo le pongo fin a este sufrimiento. Y hablo por mí y por todos mis compañeros. Por todos los que están a mi alrededor. ¿Te fijas? Daniela, Pablo, vamos a hacer una breve pausa musical porque también queremos establecer un contacto telefónico con alguien que desde adentro también nos quiere hablar de este sufrimiento. Continuamos aquí en Radio Universidad de Santiago, 94.5 FM, www.radiousach.cl. Nuestro espacio, usted tiene la palabra, donde en esta oportunidad hemos conjugado algo que en realidad nosotros experimentamos diariamente y como chilenos muchas horas, ¿no? Que es el diálogo entre nuestra salud mental, y a veces muy relacionado con el sufrimiento propiamente tal, y el trabajo. Pensado no solamente por un clima laboral, no por un entorno, si mis compañeros son o no buena onda, si se serruchan o no el piso, qué tal la jefatura, no, más bien relacionado también con esta organización donde uno se siente muy solo en el tema laboral y tiene que velar finalmente porque las injusticias o el tema de la remuneración y el trato propiamente tal, etcétera, sean en buenas condiciones, pero de una forma muy sola, muy solitaria. Bueno, de eso justamente estamos conversando el día de hoy porque se realizó hace poquito, a finales de este mes, un seminario donde un experto en la materia, un médico francés, psiquiatra y psicólogo, experto en medicina laboral, Christophe Dejoux, vino y habló del suicidio como analizador del trabajo en Chile. Se encuentra Pablo Zuleta, psicólogo del grupo Sufrimiento, Salud Mental y Trabajo de la Universidad de Chile, y también la psicóloga del colectivo de investigación penal, Daniela Ansaldo. Estamos hablando, y tú me decías fuera de micrófono, Daniela, de cómo se ha limitado el entendimiento de lo que es la neurosis profesional, pero hay un avance al menos de por lo menos incluirla dentro de las enfermedades profesionales. De hecho, bueno, siempre comentamos con los compañeros cuando también se revisa lo que hay, ¿cierto? Porque hay avance, o sea, que se reconozca legalmente que la atención psíquica puede llevarte a una neurosis laboral, independiente del nombre que tenga, ¿cierto?, como le hayan puesto, pero en el fondo es reconocer que la atención psíquica producida por el trabajo te puede llevar a una enfermedad. Eso, de todas maneras, es un avance, ¿cierto? Pero al menos lo que se ha reportado desde trabajadores es que es muy difícil que te reconozcan efectivamente esta enfermedad, esta neurosis. Porque en el fondo el proceso de investigación y cuáles son los criterios son bastante limitados. Y yo anoté ayer, que es lo que te comentaba, que de una publicación del Hospital del Trabajador, de un equipo que ha estado trabajando harto estos temas, que dice que se excluye, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con el clima emocional, la incertidumbre del empleo, frustración de las remuneraciones, etcétera. Eso no serían causantes, claro, estresores. Se entiende que eso es así como un entorno medio lejano. Entonces, bastante curioso que lo hayan excluido. Son lógicas que están detrás de cómo se plantean los temas. ¿Te fijas? Y por lo mismo, bueno, además esto requiere de una investigación, que son entrevistas con el propio afectado, ¿cierto? Puede ser con la familia, con compañeros, con jefatura. Y cuando entonces Pablo mencionaba esto de la ruptura de los lazos y de que la persona va sintiendo que tus compañeros, en realidad, cuál es el nivel de lealtad, de confianza, eso es súper complejo. Yo he asesorado a algunas personas, he tenido como una asesoría así más clínica, digamos, en casos de acoso, de personas que llevan ya un tiempo largo, 1 año, 2 años, en situaciones de estar en violencia en el trabajo. Y este tema de que vayan a preguntarle a tus compañeros es súper amenazante. Porque... ¿Que vayan a preguntarle a tus compañeros qué, Daniela? Vayan a ver la veracidad de tu relato. Ah, perfecto. ¿Es real que te está pasando esto? Porque en el fondo la gente sabe que nadie quiere perder el empleo y que por lo tanto que alguien te apoye en una denuncia de este tipo, ya sea de acoso laboral en la inspección del trabajo o en este tema de las enfermedades y de poder declarar una neurosis, es complejo. O sea, que tú, por ejemplo, si el conflicto ha sido con tu jefatura, que a tus compañeros tengan que acusar también a esa jefatura. Exacto. Es complejo. Entonces, por supuesto, mucha gente prefiere no pasar por ese proceso para no evidenciar que en realidad no lo van a apoyar.
Exacto. Sí, para no sentirse más solo para no aún. sentirse más solo, Esa soledad. porque en el fondo Exactamente. saben que están solos. Exacto. Entonces, decir, ¿para qué voy a hacer esto? Ahora, ahí me llama mucho la atención y me detengo en lo que dijiste en esta clasificación, está llena de límites de la neurosis profesional, porque justamente esta incertidumbre respecto a la seguridad del trabajo, si vas a seguir con trabajo o no mañana, el mes que viene, el año que viene, etcétera, cuando uno se quiere proyectar y necesita para vivienda propia, para la seguridad en la crianza con los hijos, para comer, etcétera. Y por otro lado, también este tema de que tú mencionabas, ¿no? Del ambiente laboral, de la cosa emocional, son cosas tan básicas, es como decirle a un hijo, ¿no? En un sistema, sin llevar a necesariamente algo tan paternalista, el trabajo con la figura del patrón de fondo, ¿no? Que estuvo tan internalizada, ¿no? Tan apegada a nosotros. Pero sin querer llevarlo ahí, finalmente si uno piensa en una familia, es como decirle, no, un niño no tiene que estar sufriendo si no sabe si el papá va a llegar en la noche, o si va a contar con un plato de comida, o si realmente va a contar o no con educación. Son cosas como tan básicas que llaman la atención que estén descartadas dentro de lo que es la neurosis, porque son estresores muy generalizados y son estresores que están lamentablemente banalizados, ¿no? Y porque como están tan a flor de piel, ya la gente los asume como, bueno, pero si mañana te echan nomás, ¿no? Pero ahí es interesante pensar que eso, en rigor, por lo menos desde la teoría que estamos viendo, no tiene que ver con el trabajo, sino que tiene que ver con el empleo. Y con lo que decía Daniela muy bien, esta suerte de estar frito, digamos, por la deuda, digamos, ¿no? Que lo que te preocupa a ti finalmente no es trabajar, sino que es generar el dinero para poder mantenerte a flote, digamos, ¿no? Pero que no tiene que ver sencillamente con el trabajo, sino con cómo se organiza él. Sí. Exactamente. Cuéntanos un poquito también, Pablo, de este grupo, ¿no? Que también el nombre es impactante y está bien que así sea, porque también para que provoque. Grupo Sufrimiento, Salud Mental y Trabajo de la Universidad de Chile. ¿Cómo opera en la práctica y cómo se vincula con este es un grupo la comunidad? Que surge, ¿cierto?, en la universidad, pues, en un primer momento como un tema como de interés de estudiar y de juntar gente que está investigando en los temas, pero a poco andar nos damos cuenta de que estar ahí en una sala pensando no tiene mucho sentido, digamos, ¿no? Entonces surge la necesidad, y bueno, como un motor importante fue la visita del profesor de Jurs y el trabajo con los compañeros del colectivo Panal, surge la necesidad y empezamos a vincularnos con distintos colectivos de trabajo, ¿sí? De distintas maneras. Y para ofrecer estos conversatorios y también por no sé, distintos tipos de posibilidades de, no sé, de hacer trabajo con los equipos, digamos. Cuando ustedes hacen clínica, cuando están en estos conversatorios, ¿no? Y hacen estos ejercicios tan necesarios y tan olvidados de escuchar realmente al otro y que uno mismo se escuche en esta expresión, ¿no? En este darse cuenta de lo que está viviendo a través de la palabra, ¿no? Tomar conciencia. Ven que estamos muy mal los chilenos respecto, a propósito que también esta ponencia está enfocada en nuestra realidad, ¿no? Estamos muy mal los chilenos respecto a la salud mental en relación al trabajo en particular. Sabemos que la salud mental es algo que está muy olvidado desde la institución pública, ¿no? Desde la salud pública en nuestro país. Es el hermano pobre y de alguna forma también todas las investigaciones que se han hecho al respecto dan cuenta que los chilenos tenemos grandes patologías y grandes sufrimientos también, porque también no nos somos capaces de darnos la calidad de vida o finalmente los espacios de recreación, de contacto emocional o de ocio, que está tan mal visto, ¿no? El ocio respecto al trabajo propiamente tal, o a estar calentando el asiento muchas veces, o sea, seamos honestos. ¿Cómo estamos los chilenos al respecto? ¿Cómo sienten ustedes el pulso? Y sobre todo también desde la visión de alguien de afuera, ¿no? Como Christophe Dejour. Mira, de lo que vimos es como difícil generalizarlo, así como hablar de todos los chilenos, pero yo lo que realzaría, digamos, y que me parece que es lo más preocupante, es el tema de la medicalización. Se escuchó mucho el tema de el estar permanentemente con ansiolíticos, con antidepresivos, con estabilizadores del ánimo, y también es como un llamado a los médicos, digamos. O sea, nosotros no podemos estar tapando la realidad con medicamentos.
Entonces, en eso, claro, hay una crítica muy fuerte a la organización del trabajo, al modelo imperante, a este giro gestionario que trae el neoliberalismo, pero nosotros también tenemos que buscar maneras de hacernos cargo de nuestro sufrimiento y que no sea depositar eso en el medicamento, porque en el fondo, a la larga, nos va a traer más enfermedad. Exacto. Entonces, eso es lo que yo te podría decir que lo noté, a mí me preocupó escuchar también que trabajadores reconocían que maneras de poder sacarse esta tensión era el consumo de alcohol, de drogas en exceso. Eso me parece preocupante, porque en el fondo estamos tratando de tapar y anestesiar con lo que sea. Busquemos soluciones, veamos también a propósito de este diagnóstico, cuáles podrían ser, y según también la visión de Christophe de Jours y también lo que han visto ustedes en la clínica, cuál podría ser la propuesta para salir de este círculo también vicioso. Finalmente, fortalecer los lazos dentro de la empresa con los propios trabajadores, con los pares, ¿no? Con los pares. Yo creo que hay que escuchar un poco, o sea, respecto del trabajo mismo, la salud mental. O sea, si tú tienes trabajadores con con lazos deteriorados, con conflictos a nivel de subjetividad, con enfermedad, con licencias médicas, o sea, también el empresario tiene que entender que si quiere tener un mejor resultado, hay que cuidar ese colectivo. Entonces, y ahí, bueno, hay distintos caminos, nosotros no podemos dar recetas, ¿te fijas? Pero el rol de los sindicatos es clave, por ejemplo. Que los sindicatos recuperen este rol de cuidado de los trabajadores, porque también de pronto eso se va perdiendo en función también del mismo sistema. Si esto no es que la gente sea mala o qué sé yo, tenga intención de dañar, ¿te fijas? Pero esta banalización que tú bien decías ha ido provocando que cada vez naturalizamos más, que el sindicato voy a pedir un crédito con la caja, ya no voy a pedir la ayuda, o a veces los dirigentes tampoco nos decían, nosotros no sabemos a veces qué hacer, llegan los compañeros mal, no sabemos. Entonces, también es un poco desde los lugares de cada uno cómo ayudarnos. Entonces, nosotros cómo poder ayudar también a los dirigentes a poder entender mejor estos fenómenos, escuchar a los dirigentes, escuchar a los trabajadores. Creo que hay un tema muy importante que es reconocer este sufrimiento, digamos, como que tiene una raigambre en la injusticia, digamos, ¿no? Y desde ahí, claro, los vínculos de solidaridad y de cooperación son fundamentales. Decíamos delante que el trabajo es cuando un trabajador, por ejemplo, pone su inteligencia al servicio de lograr hacer el trabajo más allá de lo que está prescrito. Pero esa es una inteligencia que el trabajador pone individual y que muchas veces se las tiene que guardar porque muchas veces son consideradas como trampas, por ejemplo, que hay que hacer para poder hacer el trabajo. Entonces, pillerías. La pillería, exactamente. Entonces, ¿cómo esas trampas o esas pillerías se ponen en común? Ahí estaría como la cooperación, ¿no? Como esas inteligencias individuales de alguna manera que están salvando, que son cómo se comparten y se coopera con ellas, ¿no? Cómo se ponen en juego todas esas inteligencias individuales en un trabajo cooperativo, solidario, digamos. Va por ahí, yo creo que más que bueno, el apoyo que uno puede hacer como clínico tiene que ver con dispositivos de escucha, con dispositivos pero como dicen él, no es la receta. No, exacto. Claro. Se entiende. Y para eso también se requiere que las líneas jerárquicas empiecen a entender este proceso, porque a muchos trabajadores les sucede que piensan cómo mejorar. ¿Tienes el contacto? No, que hable un poquito más cerca. No hemos podido establecer el contacto. Claro, que tienen ideas o que de pronto entre los propios compañeros dicen, chuta, esta cuestión no funciona y si lo hiciéramos de otra manera, pero no, esa manera no dicen no, porque el procedimiento es de esta otra. No, porque la ley dice esto. No, porque entonces... Las cortapisas. Entonces, exacto. ¿Cómo? Pues entonces la gente se empieza como a estancar, a decir, bueno, entonces yo hago... Desde la psicología, desde el área de la salud mental, ¿hay también quizás una visión o una expectativa respecto a la reforma laboral en este sentido? ¿De que pueda ayudar? A ver, nosotros lo hemos conversado con nuestros compañeros y desde el punto de vista de la salud mental, claro. Lo que a nosotros nos llama la atención es la ausencia que hay en la propuesta de reforma de pensar el trabajo de esta manera.
si bien nosotros no somos abogados, entonces es como difícil hablar desde el articulado, así que lo que va a producir. Pero sí encontramos una relación en términos, por ejemplo, de lo que están planteando muchos sindicatos de la negociación por rama. Nosotros creemos que la negociación por rama también podría permitir mirar la naturaleza de un determinado rubro, ¿te fijas? Porque pensábamos, por ejemplo, en el Transantiago, el descanso que ellos tienen de media hora es el descanso que tienen, está en el Código del Trabajo, ¿cierto? Pero para un chofer, tener media hora de descanso no es lo mismo que, por ejemplo, para ti que estás acá o para un oficinista, porque el oficinista está en la oficina, tiene baño, tiene compañeros. Exacto. Puede bajar a comprarse, no sé, un café, ¿te fijas? Pero el que está manejando un bus está solo, no tiene baño, no puede detenerse, está sujeto además en este país a violencia también en la micro, etcétera, y otros factores. Pero entonces las normativas están hechas como en un estándar y el trabajo no es estándar. No, pues, el trabajo tiene distintas maneras de realizarse. Entonces, en ese sentido nosotros decíamos quizá la negociación por rama también podría permitir a ciertos rubros pensar en cómo es su trabajo y en ese sentido poder negociar ciertos parámetros que se ajusten mejor a la relación del trabajador con ese trabajo. Por ejemplo, para mí creo que el trabajo de conductor, los descansos debiesen ser repartidos durante el día. Entonces, eso debiera ser materia de negociación por rama para todos los choferes. ¿Te fijas? Se entiende. 9:54, llegó el momento de despedirnos. Lamentablemente no logramos contactarnos con este chofer del Transantiago. Interesante, eso sí, vamos a ver si podemos más adelante invitarlo también al programa, porque desde adentro, ¿no? Él, además, junto con ser chofer del Transantiago, es dirigente, en este caso del sindicato A Luchar, para ver también cómo viven este sufrimiento desde la salud mental. Ya sabemos, ¿no? Antes era la salud física o el cuerpo el que se veía mermado por esta explotación. Hoy el foco está más en lo emocional o en lo mental, y por supuesto también redunda o somatiza en el cuerpo, porque no somos, siempre lo digo, no somos seres separados. Daniela Ansaldo y por supuesto Pablo Zuleta, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Usted Tiene la Palabra. No, gracias a ti por la invitación y por poder también visibilizar estas temáticas que no están muy en la conversación diaria, entonces que se viven a diario, sí, pero no se ponen tanto de manifiesto en palabras, claro, y no se están también tomando desde las políticas públicas o desde quizás sí un poco más, pero muy tímidamente desde la academia, pero para poder obviamente vincularla con la comunidad, para que todos seamos partícipes de esta reflexión y estos cambios de paradigma. Ojalá. Sí. Que estén muy bien, que les vaya muy bien y gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar en una nueva edición de Usted Tiene la Palabra. De lunes a viernes a las 9 de la mañana se abren nuestros canales de comunicación para que los auditores opinen, comenten y pregunten a los expertos sobre los diversos temas de nuestra sociedad. Usted Tiene la Palabra, un espacio al servicio de la ciudadanía en Radio Universidad de Santiago.